Continuamos en esta transmisión. Esto es T-News. Somos Latinoamérica. Nos encontramos en todo el continente latinoamericano. Mire, vamos a conectarnos inmediatamente con Bogotá, Colombia, uno de los epicentros de la diáspora venezolana. La mayor concentración de migrantes venezolanos se encuentran en ese país. Y allá se encuentra también mi compañero Sergio David González, quien se une a esta transmisión. Sergio, bienvenido. Feliz año. Juan, feliz año también para ti. Qué bueno recibirlo con estas noticias tan positivas para todo el continente, no solo Venezuela, es para toda Latinoamérica por esta situación, porque si podemos resumir esto, Juan, del acontecimiento en las últimas horas en Venezuela, de llevar a Nicolás Maduro ante los tribunales de Nueva York, podemos decir que en Latinoamérica todos tenemos empatía con el pueblo venezolano. Y eso es lo que se ha vivido en las últimas horas, justamente con esta noticia que ya se puede catalogar, Juan y televidentes, como la noticia más importante del año. Las imágenes que están viendo justamente fue de las manifestaciones recientes por parte de la diáspora venezolana en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cúcuta. Fueron diferentes ciudades en las cuales salieron a festejar, pero te propongo, Juan, que hablemos de política, porque esa es de las noticias más importantes en este momento. Y la política tiene que ver con las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Unas relaciones que están fracturadas, que vienen fracturadas desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República y que en el 2025 fue protagonista de una brecha inmensa entre ambos mandatarios, entre Donald Trump y también Gustavo Petro. Así que mientras el mundo estaba conociendo la captura de Nicolás Maduro, pues durante la conferencia de prensa que realizó Donald Trump desde Mar-a-Lago, pues le preguntaron sobre Gustavo Petro, sobre la postura que tiene el presidente de los colombianos y otra vez una advertencia más por parte de Donald Trump al presidente de Colombia, calificándolo como que en el país es donde más se produce cocaína, donde más se produce este tipo de estupefacientes y que tiene que cuidarse como si fuera a ser el próximo en intervenir. Veamos a continuación las declaraciones justamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose a el presidente colombiano Gustavo Petro. Mr. President, Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today, he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So, just what your message is about that? Well, he has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Sergio, esta es una de las declaraciones más duras que yo he escuchado de Donald Trump hacia Gustavo Petro, y mira que en los últimos tiempos hemos visto un toma y dame bastante interesante entre los dos personajes, pero lo de ayer ya llegó a uno de los puntos más álgidos, capaz fue por la emoción, capaz de haber capturado a Nicolás Maduro, de la situación geopolítica que actualmente se encuentra Estados Unidos, o sencillamente es una advertencia real y directa la que está mandando Donald Trump hacia Gustavo Petro. Pues Juan, a inicios de diciembre el presidente de los Estados Unidos también se había referido casi en estas mismas palabras a Gustavo Petro, donde le decía que tenía que cuidarse bastante porque pues es una forma de hablar de los estadounidenses muy coloquial, de decir tienes que cuidarte el trasero. Esto es la segunda vez que se lo dice directamente a Gustavo Petro. Lo había dicho a inicios de diciembre, ahora lo dice en el 2026, justamente en la noticia más importante, que es la captura de Nicolás Maduro. Ahora, hay que tener en cuenta que juega un papel importante el tema de las elecciones, Juan. Este año es electoral, es un movimiento muy fuerte y el candidato por parte de Gustavo Petro, Iván Cepeda, es uno de los favoritos en este momento para llegar a la presidencia de la República y seguir todas estas políticas que ha llevado el presidente colombiano. Sabemos de la intervención que tiene Estados Unidos y Donald Trump sobre la política latinoamericana y eso también puede incidir bastante en el momento del voto de los colombianos sobre esta situación, porque siempre se ha referenciado a Gustavo Petro, a toda la izquierda colombiana muy cercana, por supuesto, hacia Venezuela, de ser la continuidad del chavismo en territorio colombiano. Y mira que al inicio del gobierno de Gustavo Petro no se veía tanto así, pero en los 2 últimos años ya se han visto una narrativa muy fuerte. Estamos en una emergencia económica tal cual como la propuso
Hugo Chávez. Chávez en su momento para poder cambiar la constitución. La estamos viendo en este momento, estamos viendo una nueva convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente. Las palabras, la narrativa que tiene Gustavo Petro es calcada justamente de lo que ha hecho Hugo Chávez en su momento. Y bueno, lo que viene a continuación es un escenario político muy fuerte donde Estados Unidos, Juan, va a tener un papel importante en el voto de los colombianos para elegir quién va a llegar al Palacio de Nariño este 7 de agosto de este año. Así que va a ser un año muy importante y para saber qué viene a continuación, porque el propio Donald Trump ha dicho que es posible que venga una segunda intervención por parte de los Estados Unidos en territorio venezolano. Todavía hay recompensa por otros dos integrantes de lo que para Estados Unidos es el Cartel de los Soles, que es Diosdado Cabello y también Padrino. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y allí juega un papel importante Colombia, Juan, porque así como se ha recibido a cerca de 4 millones de venezolanos en esta migración de los últimos 25, 30 años, por supuesto que también se están preparando para una posible nueva ola de migrantes. Y ya se está organizando, se implementó desde ayer en la madrugada un puesto de mando unificado en la frontera con Colombia, en Cúcuta y también en Bucaramanga, para poder llegar a recibir esta cantidad de venezolanos si es que se llega a dar. ¿Quiénes están allí incluidos? El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio también de la Igualdad y el Bienestar Familiar, por si hay menores de edad que ingresen a Colombia. Dentro de la emergencia económica que en este momento está viviendo el país, que es por un mal manejo de los recursos del gobierno nacional, se está adicionando, Juan. Solo se espera hoy la firma también para incluir en esta emergencia económica la posible llegada de migrantes venezolanos en la situación que se está viviendo, porque Colombia necesita sacar recursos para poder atender a toda esta población. Así que Colombia, siendo el país de frontera, siendo casi la misma cultura con Venezuela, es el país que más se afecta, tanto positiva como negativamente, con esta intervención por parte de los Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Sergio, esta mañana hacíamos una reflexión precisamente cuando veíamos la frontera entre Colombia y Venezuela prácticamente vacía, un domingo a las 7 de la mañana, tampoco es que hay mucho movimiento entre ambas partes porque es una frontera netamente comercial, los venezolanos van a Cúcuta a comprar y viceversa, entonces capaz por esa situación un domingo de la mañana no íbamos a ver mucho movimiento. Sin embargo, es importante también recalcar que la mayor diáspora que se ha dado, o la única diáspora que los venezolanos hemos experimentado, la experimentamos durante el gobierno de Nicolás Maduro, fue el causante de esa diáspora, razón por la cual pues dudo que se vayan a ver, que pueda presenciarse otro movimiento, otra migración tan significativa e impresionante como la que vimos en la frontera entre Colombia y Venezuela en los años 16, 17 y 18, cuando ríos de venezolanos iban saliendo buscando pues medicamentos y comida en Colombia que no se conseguía en Venezuela. Y todo eso fue causa de Nicolás Maduro y de su régimen dictatorial. Es decir, ahora que si ya se está en un proceso de liquidación de ese régimen, las condiciones, ¿por qué saldrían los venezolanos si lo que están es, si los que los causó la salida está siendo exterminado? Sí, total. Esa es la lectura que tiene el gobierno colombiano, que por la intervención de Estados Unidos va a haber una diáspora muy fuerte nuevamente por parte de esta población hacia territorio colombiano. Pero yo creo, Juan, y estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que las imágenes que vamos a ver en los próximos meses va a ser de un retorno masivo. Exacto. Por parte de los venezolanos hacia el territorio colombiano. Y esta frontera que ustedes están viendo en pantalla, este paso fronterizo, se va a volver protagonista para aquellas personas que no van a utilizar la vía aérea para poder llegar hacia Venezuela, sino que van a ingresar como salieron, caminando, muchos con unas dificultades increíbles que realmente no nos alcanzan las palabras para poder comprender lo que se vive a alguien que le toca abandonar su país por temas políticos, por perseguir la libertad, por perseguir la democracia, y le tocó dejar todo lo que conocía para encontrarse con un mundo nuevo de dificultades hasta nunca imaginarse, y eso es lo que ha vivido la diáspora venezolana, y de lo cual, por supuesto, desde DNews hemos sido muy empáticos con ellos, los hemos recibido, hemos sido la voz
de todos los venezolanos en Latinoamérica. Hemos expuesto todas sus problemáticas, todos sus sueños, todos sus emprendimientos. Aprendimos a conocer la cultura venezolana y todo eso se vivió a través de la pantalla de DNews, que además, Juan, estamos nuevamente ingresando con nuestra señal a Venezuela, donde todos pueden ver lo que ha pasado con la diáspora venezolana, con lo que ha pasado en este momento con esta noticia de la captura de Nicolás Maduro, lo pueden ver en territorio venezolano. Eso realmente nos alegra mucho, que nuestra señal, que nuestra voz esté llegando allí a territorio venezolano, porque realmente nos hemos convertido en un medio de comunicación muy destacado para toda la migración venezolana, y eso nos lleva de orgullo de poder llevar todas las noticias, todo lo bueno que representan los venezolanos, poderlo llevar a la pantalla de la prensa internacional, Juan. Pero quiero hablarte, Juan, también de las manifestaciones. Lo vemos en la parte de abajo. Ayer se representaron algunas manifestaciones en la ciudad de Bogotá, que fue la concentración más amplia, en la Plaza de Bolívar y también en el Parque de Lourdes. Hoy se tiene previsto hacia el mediodía otra concentración mucho más grande de la que se presentó ayer, que fue como muy casual. Hoy ya es una convocatoria directamente de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, quien está liderando esto en las calles bogotanas, y va a ser una concentración muy amplia que se va a tener allí en el Parque Lourdes hacia las 11:12 del mediodía, hora Colombia, una reunión destacada. Pero algo adicional, Juan, yo creo que Bogotá fue la única ciudad en el mundo que llevó a cabo manifestaciones a favor de Nicolás Maduro. Fue una manifestación insípida, muy pequeñita, al frente de la Embajada de los Estados Unidos, pero eso también da un poco de cuál es la situación que se vive en Colombia. Simpatizantes del gobierno actual de Colombia salieron a las calles para defender y para rechazar más bien la captura de Nicolás Maduro, mientras que la mayoría de latinoamericanos estamos contentos con esta captura. Hay algunas personas que no lo están tanto y han salido a manifestarse también. Es parte de lo que se ha visto, así como se vio en Bogotá, en España, también se han visto algunos grupos de la izquierda recalcitrante, pues saliendo a defender los derechos humanos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que precisamente ha sido removido por no respetar los derechos humanos de más de 30 millones de venezolanos, quienes se encontraron presos en su propio país, y algunos de forma figurada y unos físicamente como tal, más de 1000 presos, madres, abuelas. Aquí hemos entrevistado a abuelas, a familiares de abuelas, a familiares de madres, adolescentes, quienes salieron a defender precisamente la elección del 2024, y en lugar de ser escuchados, fueron llevados a prisión hasta hace 4 días, cuando fueron liberados, más de 360 días en una mazmorra por pensar distinto y por pedirle a Nicolás Maduro que aceptara la decisión. Entonces, bueno, ahí es donde vemos la hipocresía de la izquierda como tal mundial, pidiendo derechos humanos para los dictadores, pero no pidiendo derechos humanos para las víctimas de esos dictadores. Claro, total, Juan, total. Es que no hay que olvidar todo lo que se ha vivido en Venezuela y cómo una persona líder, ¿no? Porque esto es de un grupo total que estaban liderando en Venezuela sobre esta situación, que afectaron la vida de millones de venezolanos, que se la cambiaron de un momento a otro. Les tocó salir de su hogar para poder conseguir medicamentos, comida, sencillamente como comida, Sergio. Por supuesto, lo básico que tenemos todos nosotros se lo arrebataron de un momento a otro. Una crisis económica muy fuerte, con una hiperinflación donde no se conseguía ningún tipo de alimentos. Pues, ¿qué tienes que hacer? Salir a conseguirlos, a sobrevivir. Y eso fue lo que llevó a una diáspora tan fuerte que se vivió en toda Latinoamérica. Juan, importante estos 2 puntos que vienen a continuación sobre Colombia y Venezuela. Donald Trump ha dicho que viene un gobierno transitorio donde Estados Unidos va a estar casi como mandando en cuerpo ajeno desde Venezuela. ¿Cuál va a ser la postura de Gustavo Petro? ¿Va a cancelar relaciones con Venezuela ya que no se encuentra Nicolás Maduro? ¿Va a llamar a su embajador a cuentas sobre esta situación? ¿Se va a permanecer ahí mientras los hermanos Gutiérrez están en el poder en transición y mientras Diosdado Cabello también se encuentra allí como
como ministro del Interior? Esa es una gran pregunta que en este momento se está haciendo en Colombia. ¿Cuál va a ser la postura de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países? Más cuando el gobierno colombiano estaba ejecutando una zona binacional con Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro estaba diciendo que le iba a obsequiar a Colombia gas a frontera para poder tener suministro de este combustible, y Colombia estaba haciendo todo lo posible para poder importar gas desde Venezuela, que tuviera un contrato fijo para poderle comprar este tipo de hidrocarburos a Venezuela. ¿Qué va a pasar con todo esto? Ahora, ¿qué va a pasar con los grupos al margen de la ley que operan en Venezuela, como el ELN, como las disidencias de las FARC, que se habían convertido, un grupo guerrillero en Colombia, se han convertido en un grupo paramilitar en Venezuela al servicio del régimen venezolano? ¿Qué va a pasar con ellos? El gobierno colombiano ha dicho también que está enviando más fuerza pública hacia la frontera por posibles eventos terroristas que pueda realizar el ELN, sobre todo después de la captura de Nicolás Maduro. Vamos a ver en qué termina esto, porque esto es totalmente destacado en el ámbito político y sobre todo en el ámbito internacional. Hoy el presidente Gustavo Petro como que se ha tomado un descanso en su red social. Ayer fue muy activo desde la madrugada cuando se conocieron todas estas noticias de los ataques y la captura de Nicolás Maduro, donde siempre ha pedido libertad justamente para Venezuela, y que esto es una intervención que no está dentro de los derechos humanos. Solicitó a Naciones Unidas y a la OEA también reuniones inmediatas. Hasta el momento no hay respuesta sobre esas peticiones. Pero por supuesto que sobre la mesa hay un montón de preguntas sobre la relación que va a tener el gobierno actual frente a este nuevo panorama después de la captura de Nicolás Maduro, del cual Gustavo Petro, recordemos, había convertido casi como en su principal defensor en las redes sociales y en los eventos internacionales. Juan. Muchas preguntas por resolver en esta etapa post-dictadura de Nicolás Maduro. Nosotros vamos a conectarnos más adelante contigo, Sergio David, allá a Bogotá, para seguir reconociendo la actualidad desde Colombia. Regresamos contigo más adelante. Claro que sí.